Buenos días, estimados compañeros. Mi nombre es Gladys Vivas y somos del equipo número 5, a los que nos ha tocado la fenomenología del espíritu de Hegel y la introducción a la metafísica de Martin Heidegger. En mi caso les hablaré un poco sobre el libro de Hegel, quien nos habla de la certeza sensitiva, que es un cambio continuo en el saber de la realidad, de la que podemos mencionar que es un concepto filosófico propuesto por él mismo. Se refiere al conocimiento que obtenemos a través de nuestros sentidos y percepciones inmediatas, como la vista y la intuición. Es una forma de conocimiento rico e infinito, sin límites aparentes en el espacio y el tiempo. Sin embargo, Hegel también señala que esta certeza, al analizarse a sí misma, resulta en una verdad bastante pobre. La mediación y la inmediatez son aspectos claves en su explicación. Si queremos analizar cómo la consecuencia humana obtiene saber y conocimiento, debemos empezar con el saber inmediato. Este es un saber puramente sensible. Lo que asimilamos con los sentidos nos parece ilimitado. Entramos en el bosque y vemos, escuchamos, olemos y saboreamos una diversidad incontenible. Por eso este saber nos proporciona el conocimiento más rico, ya que sin importar cuánto nos esforcemos, no encontramos un principio ni un final en la abundancia que se nos ofrece cuando confiamos en nuestros sentidos. El saber intermedio es verdadero porque para entenderlo no necesitamos un saber previo, simplemente está ahí sin restricciones y sin comprensión previa. Al conocimiento de que algo es el comienzo del conocimiento. Lo que se entiende de lo de la fenomenología de Hegel, lo poco que pude comprender, es que Hegel siempre nos invita a no quedarnos con lo que nos dan, sino que siempre investigar un poco más, adquirir un poco más de conocimiento y no quedarnos estancados con lo que la sociedad quiere que nosotros nos quedemos. En el ejemplo que se me ocurre darles, porque él ahí pone el ejemplo de la noche, que yo puedo decir de que ahora estamos en la noche y prácticamente es de día. Anoche que envié yo un mensaje podíamos decir que sí estábamos de noche, pero si lo abrimos hasta ahora en la mañana, podemos decir de que ese no es el punto, sino que porque ya ahora en la mañana ya el mensaje de ayer ya murió, ahí quedó. Le pasa por encima la mañana de este día. Otro ejemplo que también tenemos es otro ejemplo que tenemos también es de cuando nace un niño. El niño nace, crece y se reproduce, pero desde el momento en el que el niño nace, el niño desconoce. Lo único que viene él a probar, lo primero que él prueba es la leche materna. Posteriormente, con los cambios que el niño, y dependiendo de la edad del niño, se le van dando diferentes cosas a probar. Al igual también hay muchos niños de que los padres los empiezan a hacer como les pudiera explicar, como más independientes. Entonces vienen estos padres, como quieren que el niño sea independiente, lo que hacen es darle su espacio. Y entonces viene el niño y le empieza a descubrir por sí solo muchas de las etapas en las que se le da en la vida. Como por ejemplo, el niño empieza que primero se quiere levantar de la cama, quiere gatear. Empieza gateando, posteriormente empieza a caminar, a dar sus pequeños pasos, y durante el tiempo que va pasando, entonces venimos nosotros y vamos viendo de que el niño va teniendo sus propios conocimientos y sus propios cambios. Ellos son curiosos por naturaleza, y ahí es donde van entonces ellos descubriendo un poquito de lo que es el mundo. Nosotros como los seres humanos, yo lo aplico a nosotros en la vida actual, y lo que podemos observar es de que nosotros nos quedamos como estancados. Pongo mi ejemplo de que a mí nadie me dijo, tú no puedes, sino que vine, yo me quedé estancada y ya no seguí la universidad. Claro, posteriormente viene uno y lo ve y dice, ¿cuánto tiempo perdí? Pero no estamos tan tarde para poderlo recuperar. Y venimos nosotros y decimos, sí, ahora sí se puede. En muchos trabajos tampoco les dan la oportunidad a los jóvenes a quererse desarrollar. ¿Por qué? Porque prácticamente estamos como enfocados en lo que es también un esclavismo para seguir trabajando siempre para el mismo gobierno. En estas circunstancias, bueno, para mí en eso lo aplico yo a lo que es la vida actual y en lo que estamos viviendo en el día a día como sociedad. Gracias.
Tengan muy buenos días, compañeros. Espero que estén muy bien. Les voy a hablar un poco acerca de la perspectiva que me dejó a mí este libro, lo que es la etimología sobre el espíritu de este autor alemán. Ahora entiendo por qué ha tenido tantas traducciones y tantas adaptaciones. Y en todo eso creo que a veces nos confunde y vamos ahí observando y nos perdemos y nos volvemos a encontrar. Pero bueno, vamos a hablar acerca de dos conceptos que para mí siento que son bien importantes y que nos llevan a un tercero: la fuerza y el entendimiento. Esta fuerza se menciona que se convierte como en un deseo y una necesidad en la cual nosotros aplicamos esta fuerza de lucha para poder obtenerlo. Tal cual, como así me lo planteé yo, es como cuando nace un bebé, lo vamos a ver así, como cuando nace un bebé, este bebé ya trae por instinto aquella necesidad que antes no tenía porque estaba unido al cordón umbilical de su madre. Al ser cortado y retirado, empieza a sentir aquello que él no conocía, que era el hambre. Es una sensación incómoda, la cual hace que el bebé llore. Esa es una lucha que el bebé está teniendo en ese momento por obtener y satisfacer aquello que no sabía que no tenía. ¿Entendió? Y vamos al entendimiento. Cuando el bebé empieza a llorar, su madre tiende a alimentarlo y ahí es donde entiende que cuando llora le pueden dar comida. Y ahí es donde satisface la primera necesidad y va comprendiendo y entendiendo. Vamos también a la conciencia. Eso nos lleva a la conciencia, que la conciencia está dividida, según este autor, está dividida y categorizada de la siguiente manera, que es la conciencia inmediata. Es la que el bebé ya está por sensaciones y por perspectivas directas, las cuales ya son estimulaciones que el bebé tiene. La conciencia sensible, que también van de la mano, que aquí ya va descubriendo qué es lo que le gusta y lo que no. Va tocando con su manita. Esta etapa más que todo la podemos ver cuando el bebé ya tiene un poco más de movilidad. Podría decirse un rango de 3 meses a 6 que los bebés empiezan a tener más movimiento, y luego van como la conciencia perceptible, ya le gusta un juguete en específico y todo eso. Vamos con la conciencia también entendida. Esta ya es una conciencia como la más alta que se puede lograr tener, y es el comprender qué es lo abstracto de lo general. Ya aplicamos juicio e interpretamos experiencias. Un bebé nomás empieza a hablar, intenta contar sus experiencias. Pero esto al día de ahora lo tuvimos nosotros cuando estuvimos pequeños, pero esta conciencia entendida tiene que desarrollarse un poco más, que es más complicada. Tengan todos muy buenos días, compañeros. Hoy he tenido el honor de aportarles mi interpretación sobre el libro de Fenomenología del Espíritu de Hegel. Pues bien, lo que yo entendí, por ejemplo, con la razón, según el libro, nosotros tenemos que obrar, interactuar con el entorno, con los objetos que nos rodean. ¿Cómo así? Por ejemplo, un niño pequeño que está entre la edad de 3 a 5 años, que es donde empieza a desarrollar conciencia, desarrollar raciocinio, experimentar con las cosas que tiene a su alrededor. Como por ejemplo, él viniera y tomara un lápiz.
Él solo sabe que es un lápiz, no sabe para qué lo utiliza, qué lo puede hacer, qué no puede hacer. Entonces viene él y mediante obrar o, como se dice, interactuar, él va obteniendo raciocinio de lo que es. Como por ejemplo, solo se puede utilizar para escribir, si le da la vuelta tiene la goma para borrar cualquier error, si le aplica demasiada fuerza puede llegar a quebrar la punta del lápiz, y si le aplica demasiada fuerza al lápiz incluso lo puede llegar a romper. Es ahí donde él genera una razón del por qué puede hacer esto, por qué no puede hacer lo otro. Así es igual con nosotros ya en la vida real. Tenemos que primero obrar, interactuar con nuestro entorno, saber qué estamos haciendo mediante ir con un fin. Por ejemplo, yo estoy en un auto y tengo que ir interactuando con todos los mecanismos y eso, pero me rijo mediante el fin de saber qué es lo que voy a hacer, para qué lo voy a utilizar, qué no puedo hacer con eso. De ahí el espíritu. ¿Qué es el espíritu? El espíritu es como el conjunto de todos los elementos que han abordado el inicio del libro, como es la autoconciencia, la conciencia, el raciocinio que le acabo de decir, cómo interpretamos el mundo, la capacidad de abstracción de ciertas cosas, el análisis del mundo. Es como la ética real que se presenta en el mundo hoy en día. De ahí lo bueno y lo malo. ¿Cómo así? Pues bien, G lo representa de la siguiente manera. Lo bueno, el mayor ejemplo, el Estado, que en teoría y según conceptos, el Estado es quien debería velar por la seguridad, el bienestar, la economía de un país. Ellos deberían estar encargados de toda esa logística. ¿Qué es lo malo? La riqueza, el dinero, el poder que ellos obtienen mediante eso, y cómo hasta cierto punto ese poder puede llegar a cambiar su manera de pensar, porque al principio, como pasa a veces, el mayor ejemplo que se puede dar es la época del feudalismo. Como así, el Estado se puede representar por la aristocracia, las personas que estaban en el poder, los señores feudales, lo que les pertenecía a la tierra en sí. De ahí pasamos con la clase baja, que serían los campesinos, todos los trabajadores que ellos tenían. ¿Qué era esto? ¿Cómo se puede utilizar? Pues bien, yo soy un campesino, le trabajo la tierra y todo al señor feudal. ¿Qué recibe él? Recibe ganancias a la hora de comercializar su producto, recibe más producto agrícola y su patrimonio va creciendo, y su condición propia de él va a ir mejorando, y la de su familia. ¿Qué pasa con la clase baja? Pues bien, la clase baja lo que obtiene es una pequeñísima parte de ganancia, la que en su caso era que los dejaban vivir en pequeñas casas, que podían armarlo y les daban pequeñas fracciones de terreno en comparación a lo que ellos tenían. Espero estarme dando a entender, que todo se vaya comprendiendo, compañeros. Pues bien, esa ha sido mi interpretación sobre el libro de Hegel. Muchísimas gracias. La conciencia, en su movimiento contradictorio, debe seguirse desplazando hacia adelante y volver a deformar necesariamente la superación de la acción moral a moralidad, que es el en sí. El que tenga lugar implica que el fin último del mundo no necesita realizarse, sino que la conciencia moral que tiene que ser necesaria para sí, y encontrarse con una naturaleza contrapuesta a ella, pero la conciencia moral debe cumplirse en ella misma. El método de la ciencia para examinar la verdad del saber. La conciencia es conciencia del objeto, pero también conciencia de sí misma, ciencia del objeto, y de ahí se da a diferencia entre algo que es para ella
y algo que es en sí. Esta distinción que surge de la conciencia permite la comparación entre saber y objeto que no corresponden a ella misma, justa como el saber que tenía, que no corresponden al objeto, se anula y se cambia por un nuevo saber. Pero este nuevo saber no es un saber mejorado del mismo objeto. Ese objeto pertenecía a ese saber viejo. Este nuevo saber tiene otro objeto, así que el viejo objeto se anula también. A cada momento, la conciencia se percata de la no verdad en su saber, y con esta no verdad determina y ajusta el saber, que esto es la experiencia, el movimiento dialéctico en el que la conciencia cambia su saber en cuanto brota ante ella el nuevo objeto verdadero. Con este segundo lado de la concepción moral del mundo se supera también la otra afirmación del primero, en la que se presupone la desarmonía de la moralidad y la dicha. Se hace la experiencia de que en esta presencia a la moralidad le va generalmente mal, mientras que a la inmoralidad encuentra frecuentemente su dicha. En la segunda moralidad se halla presente como perfecta y no como una cosa de pensamiento no llevada a cabo. Pero esta perfección consiste precisamente en que la moralidad tiene en una conciencia realidad y realidad libre. Tiene existencia en general, lo no vacío, sino lo cumplido, lo pleno de contenido, lo que al final se pone como algo diverso, tanto lo nulo como lo real, que es un único y mismo elemento. También está la existencia y la realidad de esto. Y lo que de un modo absoluto debe ser solamente el más allá del ser y de la conciencia real, y asimismo solamente en ella, y que como un más allá debe ser solamente lo nulo, que es el deber puro y el saber del mismo como la esencia. También está la religión del arte. El espíritu ha elevado su figura, en la que es para su conciencia la forma de ella misma, y hace surgir ante sí esta forma. El artesano ha abandonado el trabajo sintético, la mezcla de las formas extrañas del pensamiento y de lo natural, habiendo ganado la figura, la forma de la actividad autoconsciente. El artesano se ha convertido en el trabajador espiritual. Los espíritus de los pueblos que devienen conscientes de la figura de su esencia en un animal particular que se conjugan en unidad. De este modo los bellos genios nacionales particulares se agrupan en un panteón cuyo elemento y cuya morada es el lenguaje. Y la intuición de sí mismo como humanidad universal tiene en realidad del espíritu del pueblo la forma de que se unen en una empresa común con los otros, con los que constituyen por medio de la naturaleza una nación. En esta epopeya se presentan en general a la conciencia lo que en el culto se actualiza en sí, la relación entre lo divino y lo humano. Y bueno, este ha sido nuestro aporte y lo que hemos captado del libro de la fenomenología de Hegel. Gracias. Yo les hablaré sobre Introducción a la Metafísica de Martin Heidegger. El libro comienza con Heidegger preguntando ¿por qué es el ente y no más bien la nada?, determinando esta como la pregunta fundamental: ¿por qué existen las cosas cuando podrían no existir? Esta pregunta es la primera de las preguntas, a pesar de que no es la primera que nosotros pensamos al nacer. Al preguntarnos estos, nos es indiferente y no comprendemos el sentido que tiene, pero debemos preguntar la pregunta. Me refiero a formularla, reflexionarla y encontrarle el sentido a la pregunta. Al leer el libro debemos analizarlo
e incluso retroceder algunas páginas para poder darle sentido al texto y a la pregunta. Para Heidegger, nosotros llegamos al punto de preguntarnos la pregunta cuando estamos en momentos caóticos. Por ejemplo, cuando tenemos un problema que no podemos resolver, nos preguntamos ¿por qué existo? O ¿por qué estoy vivo? Pero esta pregunta permanece en nuestra mente por un corto periodo de tiempo. Luego desaparece y no le encontramos un sentido o queremos averiguar el porqué del porqué. Heidegger dice que esta pregunta es la pregunta de las preguntas, porque es la más amplia, profunda y originaria. Cuando habla del ente, no habla específicamente de algo o alguien. Él habla de todo, de lo que ya fue, es o será. Va mucho más allá que el ser humano, pero esta tiene un límite, la cual es la nada. Pero no porque la nada sea un ente, sino que porque es la nada. Solo un ente destaca cuando planteamos la pregunta. Este ente es el ser humano, es decir, que aunque la pregunta no pregunte por un ente en particular, sino que por el ente en total, existe uno que sobresale. Y es el ser humano, ya que este es quien formula la pregunta. Pero no por eso hay que ponernos por encima de todos los entes. Nosotros, comparados con todo el universo y más allá, solo somos una pequeñísima partícula de ella. Se hace mención de Dios en el libro, ya que para Heidegger la metafísica tradicional ha olvidado cuál es el camino del ser, concentrándose en entes particulares y en Dios como un ente supremo, e intenta recuperar la pregunta por el ser en su sentido más originario, investigando cómo el ser se revela y oculta en la experiencia humana. La filosofía no tiene por qué ajustarse al momento histórico social y responder problemas de una fecha en específico. Va por encima de eso. La filosofía debería centrarse en temas universales y fundamentales sobre el mundo y que afectan al ser humano en todas las épocas, averiguando la verdad y yendo más allá de los límites temporales y culturales. Heidegger critica la metafísica clásica representada por la tradición platónica y aristotélica, ya que éstas tenían un enfoque en la definición de entidades y propiedades que limitaban la verdad de la experiencia humana del ser. Propone que la metafísica se aleje de ese concepto y enfoque en experiencias concretas y existenciales del ser en el mundo. Cuando preguntamos por el ser del ente, se busca comprender su esencia. Por ejemplo, si digo que una hoja es, he reconocido su existencia en el mundo material. Pero Heidegger va mucho más allá de la simple palabra es y de una ubicación física. Según él, no podemos conocer el ser del ente así como conocemos cosas materiales físicamente. Es más algo que impregna nuestra experiencia y comprensión al mundo de manera más fundamental y existencial. Al compararse con la nada, no hablamos de un vacío físico, sino más bien de la nada como contraste con el ser. Esto depende de la forma en la que entendemos y experimentamos la realidad con la existencia. Heidegger menciona a Rusia, América y Europa para analizar la situación espiritual y filosófica de su tiempo. Considera que la filosofía occidental, especialmente en Europa, ha perdido su camino al enfocarse excesivamente en la técnica, la ciencia y la racionalidad, explorando como diferentes contextos geográficos y culturales que influyen en la comprensión del ser y la existencia humana en su tiempo. Luego habla sobre la gramática y la etimología de la palabra ser, desde una perspectiva filosófica profunda, partiendo desde una exploración de la palabra ser. En la gramática del ser, la palabra ser se usa tanto como verbo como sustantivo. Este método no es simplemente lingüístico, tiene como objetivo explorar cómo esas diferentes formas gramaticales muestran diferentes formas de lo que significa ser. Heidegger diferencia entre el ser y los entes, y la gramática de la palabra ser ayuda a articular esta importante diferencia. El ser no es simplemente otro ente, sino que es el horizonte dentro del cual todos los entes tienen su sentido del ser.
En la etimología del ser, la palabra ser forma parte de su exploración filosófica sobre el sentido del ser. Estaba intentando comprender cómo se ha utilizado y entendido la palabra a lo largo de la historia, desde sus raíces en lenguas antiguas como el griego hasta el uso de idiomas modernos como el alemán. En el tema La pregunta por la esencia del ser, se habla sobre la filosofía occidental y su mal cuidado a la pregunta fundamental al querer categorizarlo ciertas entidades, sin hablar sobre lo que hay en las categorías que es el propio ser. Heidegger habla de que antes de que nos preguntemos qué significa una cosa en particular, nos preguntemos qué significa ser en general, cambiando así el punto filosófico, ya que en lugar de concentrarse en una sola cosa, deberíamos enfocarnos en cómo se revela y experimenta en la existencia del mundo. Continuando con la explicación del libro, tenemos algo en claro, que la metafísica es aquella que estudia al ser, y que el ser es aquel que determina al ente. Escuchamos la pregunta, ¿por qué es el ente y no más bien la nada? ¿Por qué existe el mundo en lugar de no existir? ¿Por qué existen las cosas, los seres, en lugar de un vacío absoluto? La fenomenología tiene algo que ver con esto, ya que ella se encarga de encontrar el significado a las cosas ocultas. El libro nos recuerda a la obra de Edipo Rey. Edipo, un ser de luz, un ser brillante, en su máximo esplendor. Pero él se da cuenta de algo, que realmente él es un asesino, que él ha matado a su padre. Entonces termina siendo de el ser es al ser no es. Esto tiene que ver un poco con la apariencia. Si nos preguntamos sobre la apariencia, lo vemos como algo superficial, como algo que se ve solo desde afuera. Y eso no es así. Eso va más allá de eso, ya que hemos escuchado esa frase o ese dicho, las apariencias engañan, debido a que la apariencia muchas veces se oculta en sí misma. Entonces, logramos nosotros percibir algo que realmente no es. El ser y pensar. El ser es algo físico, que está en constante cambio. En cambio, el pensamiento, el pensar, no. Sabemos de que el árbol es verde, que el 2 es un número, que el lápiz nos sirve para escribir. Ese pensamiento siempre va a estar ahí y no va a cambiar. El ser tiene algo concreto. Él sabe de que la vida se termina, que existe la muerte, que lo nuevo empieza a hacerse viejo, que lo que él pensaba que no podía cambiar, sí lo está haciendo. Entonces, muchas veces empieza a ver la vida nada más como vida y la muerte nada más que muerte. Que mientras unos empiezan, otros les toca terminar. El ser y debe ser. En esto hay una controversia, ya que el ser es algo físico. Entonces, el no debe ser se ve como un valor. Entonces, hay esa controversia, ya que si el ser dice que es algo físico y el no debe ser no es un valor, no puede contradecirse a ello. Él también habla de una metafísica tradicional, refiriéndose a esto al cristianismo. El cristianismo es aquel que nos dice que los seres somos creados por Dios, pero que Dios creó a los seres de la nada. Esto tiene relación con la pregunta, ¿por qué es el ente y no más bien la nada?
La nada lo vemos como algo ausente. Sin embargo, está en nuestra existencia. Él no aborda más, un poco más, se queda hasta ahí. Termino con una frase que dice: los mortales habitan en la medida en que reciben el cielo como cielo, en la medida en que dejan al sol y a la luna seguir su viaje, a las estrellas su ruta, a las estaciones del año su bendición y su injuria, en la medida en que no convierte la noche en día, ni hacen del día una carrera sin reposo. Gracias.